Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con un proceso que ya hemos hecho antes, que es dividir los niveles, los espacios que va a ocupar todo el figurín, tomando en cuenta la cabeza. Vamos a hacer 9 cabezas, el estándar, vamos a decirlo así. Vamos a hacer un figurín de 9 cabezas, poco a poco. Primero medimos el espacio y luego vamos a utilizar una regla para que sea de pronto más cómodo y dividir esos espacios con líneas horizontales. No olvidemos, como de costumbre, colocar los números para que nos ayuden a ubicar cada uno de las partes del cuerpo. Y ahora sí podemos comenzar a hacer la cabeza. En el primer espacio vamos a trazar una línea recta que va a representar el eje central de todo el cuerpo o la columna vertebral. Ahorita lo vamos a dibujar estático porque, bueno, es para que aprendan a dibujar la forma. Luego lo pueden hacer con distintas poses. Van a ver muchas referencias en internet donde la pose masculina de pronto no saca tanto las caderas, pero sí tiende a verse más llamativo en los hombros. Hombros, brazos, se ve un poquito más intimidante de pronto. Entonces vamos a empezar haciendo ahora los hombros y vamos a marcar hasta donde llega la cintura, ok, con un óvalo o un triángulo, como prefieran. Esto aquí ya sabemos la altura entonces de los hombros y la cintura. Ahora, cuando vamos a hacer lo que vendría siendo la cadera o la pelvis, vamos a dibujarlo entre el 4 y el 5. O sea, no tan abajo, sino que la pelvis está un poquito más abajo de lo que solemos hacerlo. Y vamos ahora a desarrollar el muslo o el fémur. En este caso, si estamos dibujando el esqueleto, visualizamos un esqueleto. Recordamos que la rodilla está justo en el centro, entre el muslo y las pantorrillas. O sea, todo lo que está debajo. Entonces calculamos el medio, que suele estar, como ven aquí, en el 7. Más o menos a mitad del 7 por allí. Y ahora vamos con el otro lado. Pueden hacer estas líneas un poquito curvas, creo que se los comenté antes, un poquito. Y ahora vamos a dibujar los brazos. Recordamos hasta dónde llegan los codos, a la misma altura de la cintura. Bueno, mientras grababa esto me di cuenta que hay una parte importante que no se grabó. Es la parte donde mostraba cómo se hacía la parte superior. Se los voy a explicar porque, bueno, no lo pude mostrar en video, pero lo que quería mostrarles era que la parte superior del hombre es mucho más grande. Esto se representa con el ancho del cuello, con un músculo muy importante que se llama trapecio, que es una especie de triángulo que trazamos desde el cuello hasta el hombro, lo que le da más volumen a esta área. Y por supuesto los hombros. Los hombros son como, se nota más el músculo y ese músculo es redondeado. Entonces vamos a marcar mucho más o vamos a hacer más grande el círculo de los hombros, a diferencia del figurín femenino, que era como más estilizado. Aquí vamos a enaltecer un poco esa parte. En general vamos a dibujar los hombros, vamos a dibujar los brazos, los antebrazos, mucho más anchos o con más ángulos, más marcados. Y existe un músculo también que se llama dorsal. Bueno, dorsales son varios, que estos derivan de los laterales del torso. Como pueden ver, es mucho más ancho y forma una V. Es como si viniera desde el brazo. Lo pueden ver aquí en el dibujo. Eso es algo que ayuda mucho a que se vea más grande la parte superior, como un triángulo invertido, cosa que es una figura muy masculina y nos ayuda a darle ese aspecto, pero principalmente hacerlo grande, o sea, los brazos, los hombros, el cuello, para que tenga ese aspecto musculoso. Aunque curiosamente
no todos los figurines de moda son así. De hecho, van a ver que en comparación con otro tipo de cuerpos, estos pueden ser un poco más delgados, así que tampoco es necesario exagerar demasiado. Ok, ahora sí nos reincorporamos a la parte en la que estaba dibujando. Aquí estoy haciendo los antebrazos, como les comenté, son más grandes que el figurín femenino, pero no es necesario que sean estrambóticos siempre porque, bueno, más que nada se ven así en modelos fitness o ese tipo de, o sea, está dirigido a ese nicho, pero aquí pueden ser un poquito más esbeltos. Voy a dejar un espacio un poquito más grande entre las piernas, normalmente más cuadradito, y voy a proceder a dibujar las piernas. Creo que había comentado antes, o no recuerdo, pero en la pierna masculina no lo vamos a hacer como un óvalo tal cual, sino como si quisiéramos hacer un rectángulo redondeado, con los bordes redondeados. Y puedo juntar un poco más las rodillas si veo que me quedó muy separado las rodillas y los tobillos. Esto, como ven, las pantorrillas las estoy haciendo muy similar al figurín femenino. Lo que luego voy a hacer es marcar un poquito más el músculo, marcar un poco más esos ángulos que tienen para que se vea un poquito más definido. Algo que caracteriza al cuerpo masculino es que suele tener un porcentaje de grasa más bajo por naturaleza, por lo tanto los músculos se ven mucho más. Entonces esto hace que sea más anguloso, más recto o que se vean un poquito más ciertos picos, entre comillas. Digo porque en ninguna parte del cuerpo es realmente un pico, pero sí pueden ver muchas representaciones que los hagan así, como un poco más afilados, los hombros, los antebrazos, ciertas partes como las pantorrillas las hacen un poquito así como triangulares, pero eso es un detalle artístico. Ahora, aquí estoy marcando lo que les decía, este es el trapecio y voy a suavizar un poco para que no parezca un coco literalmente que sale del hombro. Voy a suavizar un poco, pero manteniendo la forma que estaba haciendo antes, redondeado, que tiene bastante volumen esa parte. Ahora, para hacer el pectoral, voy a hacer una especie de línea recta con dos líneas verticales a los lados. Recordemos que al igual que el seno, viene de la axila y tiene que separarse del otro lado, o sea, no están pegados los dos pectorales. Acá voy a hacer el mismo procedimiento porque como ven sigue viéndose un poquito extraño, entonces vamos a suavizarlo un pelín. También puede ser que en algunas ocasiones necesiten bajar un poquito el pectoral. Normalmente el seno está más abajo que el pectoral, pero en los figurines, como ellas no tienen un busto muy grande, no suele notarse tanto esa distinción. Pero sí suele pasar que el pectoral está un poquito más arriba, un poquito. Entonces voy ahora a ir desarrollando un poquito más los músculos del brazo y el antebrazo, donde aquí no lo voy a marcar demasiado, que digamos, estoy estanteando un poco la forma, o sea, no lo voy a hacer tan anguloso, pero sí se sigue viendo el volumen que tiene. Como les digo, el detalle que sí es más afilado es algo que muchos artistas realizan para marcar un poco esta forma fuerte y más robusta, pero no es algo obligatorio de todos los cuerpos masculinos cuando los tengan que dibujar, pueden hacerlos suaves también. Lo que sí es que esas curvas deben ir un poco hacia arriba, nunca hacia abajo porque puede verse como grasa. O sea, si es como un globito, puede verse un poco, puede confundirse sí, con un poquito de grasa. Entonces, en un cuerpo que queremos que se vea más definido, puede ser un poco extraño. Entonces, como ven, si vamos a hacerlo así suave, que vaya hacia arriba, que tenga esa tendencia a levantarse. Y aquí, como les estaba diciendo antes, estoy haciendo la pierna como si fuera una especie de rectángulo suavizado.
voy a proceder a hacer acá estos músculos de los abdominales, los cuadritos. Hago una línea en el centro y de esa línea voy a trazar otras dos horizontales. O bueno, si quieren un six pack o bueno, si quieren que sean 4, si quieren que sean 6, pueden hacer otra línea extra. Pero ahora lo que nos va a ayudar a que se vea fuerte es hacer el mismo tipo de línea que hicimos con el pectoral, que es una pequeña inclinación hacia los lados y nos ayuda a separarlo de los demás. Aquí pueden ver cómo lo voy haciendo. Ya para separar cada parte lo hago con una pequeña línea diagonal. Igualmente a los dorsales los puedo simplificar como pequeñas líneas diagonales que vienen de los lados. No es necesario marcarlo demasiado para que se entienda. Igual aquí arriba también puedo marcar un poquito la parte superior del pectoral porque se supone que debe estar muy definido, entonces un poquito. La clave es no marcarlo tanto o tan fuerte para que de pronto no se vea tan extraño si no estamos muy familiarizados con los músculos. De todas maneras, recuerden que lo van a vestir, así que a menos que tenga la camiseta abierta o sea un boxer, un pantalón y quieran que arriba esté descubierto, no es obligatorio que hagan tantos detalles. Es solo para que sepan cómo lo harían en caso de que lo necesiten. Y ahora vamos a darle más definición a las piernas. Las rodillas deben resaltar, así que vamos, así como hacíamos en el figurín femenino, vamos a marcar un poco más esa línea un poco recta. No es una línea recta tal cual, pero sí es más recta que el resto de la pierna y va un poco hacia adentro. Así como si quisieran hacer un triángulo. De hecho, la rodilla se tiende a marcar como una forma medio triangular. Y pueden resaltarla más haciendo que las pantorrillas y los muslos tengan un poco de una línea un poquito más prominente hacia afuera, digamos. Hace que resalte más La idea es que no se vea como todo igual, ¿saben? Que se vea que está ahí una articulación. Eso es lo que estamos buscando, que no se vea como que todo está pegado, sino que, mira, aquí hay algo articulado, por decirlo de alguna forma. Entonces, normalmente la parte externa de la pantorrilla sobresale más y la parte interna también suele sobresalir un poco, pero menos. Entonces marcamos aquí los tobillos y lo hacemos igual con la otra pierna. Este tipo de modelos, como ven, es más delgado que muchos de los que vimos en las imágenes, pero es por lo que les dije, muchas veces los modelos son un poco más delgados, entonces los modelos masculinos pueden ser o muy musculosos, pero lo más común es que sean un poco más esbeltos. Entonces pueden estar marcados, o sea, se les pueden marcar el abdomen, pueden marcarse los hombros, los pectorales un poco, pero no suele ser en exceso porque ya parecería más un modelo fitness o físico-culturista incluso. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Y ahora voy a dibujar las manos tomando en cuenta lo que hicimos con el figurín femenino. Recordemos, dibujamos la palma y derivamos de allí los dedos que, si recordamos, ellos están divididos en distintas falanges. Entonces, por lo menos el dedo pulgar es uno de los más fáciles de dibujar porque tiene una base bastante grande y él tiende a irse como hacia afuera. Entonces, podemos aquí marcar más o menos la posición que van a tener. O sea, si es medio cerrado, el pulgar va a ir un poco hacia afuera y los otros dedos podemos hacerlos de mayor a menor, o sea, de grande a pequeño, de forma sencilla. No es necesario detallarlos mucho, pero sí que se entiende la posición que está
poquito flexionado, que está estirado, que el pulgar está hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ellos las manos masculinas suelen ser un poquito más grandes, entonces ya no van a ser los dedos unos triángulos así afilados con uñas postizas, sino que van a ser un poquito más grandes, un poquito más anchos, como rectángulos, o pequeños rectángulos. El dedo pulgar sí puede terminar un poquito, verse como una especie de triángulo porque su base es grande. Y otra cosa, vamos a medir que la altura de ambas manos sea la misma porque se puede ver un poquito raro. Podemos ayudarnos con una regla o podemos hacerlo calculando así como lo estoy haciendo yo, diciendo, bueno, hasta aquí llega la muñeca, entonces en ambos lados tiene que llegar igual, los dedos que estén del mismo largo. Es algo que podemos ir deduciendo. Entonces, vamos ahora a definir un poquito estos músculos de acá. Y ahora tenemos nuestro figurín masculino de frente, pero tenemos que dibujarlo también de perfil. Lo vamos a hacer aquí al ladito. Lo primero que vamos a notar cuando lo dibujamos de perfil es que la cabeza se ve distinta. Está vista de lado, así que vamos a juntar un círculo con un pico de esta forma, como si fuera un ave, algo así. Así que el cuello es sutilmente inclinado porque por más erguidos que estemos, siempre el cuello tiene esa posición. Pueden incluso ver en el esqueleto de perfil y vamos a tener esa pequeña inclinación, aún estando erguido. Ahora vamos a dibujar el óvalo. O sea, aquí vamos a hacer el óvalo más sencillo porque bueno, ya van a ver que lo vamos a definir ahora que dibujemos las partes. Ya sabemos hasta dónde llega la cintura y dónde llega la pelvis, dónde están las caderas, acá. Y voy a trazar una línea. No, perdón, todavía no. Voy a hacer el brazo que debe estar un poquitito flexionado de esta forma porque lo natural es que el brazo esté un poco flexionado. En estado de reposo nosotros no tenemos los brazos completamente estirados, sino que un poco flexionados. Ahora voy a hacer la línea de el fémur un poco hacia adelante y la pantorrilla un poco hacia atrás. Esa pequeña curva que solemos hacer la tenemos que tomar en cuenta en esta vista que se ve hacia adelante y luego hacia atrás. Y luego vamos a conectar todo. La columna es como una S, así que vamos a resaltar esa curva en la cintura. Lo primero que tenemos que hacer es el cuello, es ancho. Entonces, aquí como pueden ver, el cuello ancho, lo podemos incluso ensanchar más. Y vamos a ir desarrollando una forma como de una caja en el pecho. Es cuadradito, ¿ven? El, el pectoral, los abdominales aquí se ven rectos. Y vamos a marcarlos un poquitito apenas. No van a sobresalir mucho. Aquí más se va a ver el dorsal. Ahorita les explico un poquito más. Vamos a hacer el brazo, como ya saben, con más volumen. Bueno, esta parte de aquí no es muy distinta de lo que ya habíamos hecho en la vista frontal. Realmente voy a hacer un óvalo, luego una gota invertida, pero ahora cuando vamos a hacer los músculos de la pierna, sí tengo que tomar en cuenta que el muslo se ve más redondito, se ve un poquito más redondeado de perfil y, y las pantorrillas es como si dibujara una gota invertida pero a la mitad. Eso es porque la parte de atrás, como quien dice, las batatas son más redonditas en esa parte, entonces voy a hacerlo más gordito. Ahora, se tiene que notar la diferencia de dónde termina la pantorrilla y dónde empieza los músculos isquiotibiales, que son la parte de atrás de la pierna. Eso ahorita lo definimos mejor. Ahora voy a suavizar un poco aquí el mentón, porque sí es cierto que se marca así como un triángulo hacia arriba, pero lo podemos suavizar, no es necesario que sea tanto.
recordemos resaltar la redondez de los hombros, igual que el brazo. Aquí sí se ve un poquito más redondo, tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Y cuando voy a hacer los abdominales, puedo simplificar un poco, haciendo que el borde, el contorno, mejor dicho, tenga como, como pequeños bultos, porque se ve así como 3 o 4 pequeños bultos y luego uno grande. No es necesario marcarlo demasiado porque si es una persona delgada, tampoco es que se vaya a notar demasiado. Y luego derivo de ahí los dorsales. Los dorsales, recordemos que son como líneas diagonales acá, que no se ven mucho de frente, pero de perfil sí se van a notar más. Y luego, desde donde están estos, así como intercalados, hay otros pequeños músculos que también forman parte, digamos, de los dorsales, pero se cruzan. Ahí lo pueden ver un poquito, no sé si se distingue mucho. Eso es si quieren hacerlo más detallado. Voy a darle más redondez al tríceps, la parte de atrás del brazo, y también resaltar un poquito más el antebrazo. En esta vista la mano se va a ver de perfil porque claro, la estoy viendo, ya está de lado, pero la mano está de perfil. Aquí yo puedo simplificar un poco desarrollando la palma y mostrando que los dedos están un poco flexionados, haciendo que se vea un piquito hacia un costado. Aquí no sé si lo logran distinguir, pero se ve como la primera falange y lo demás está hacia adentro, entonces no es necesario detallarlo tanto. Voy ahora sí a darle más fuerza a estas piernas, dando más redondez al muslo, y acá ven que se adelgaza en la rodilla. Ahí es donde yo voy a marcar esa pequeña diferencia, separación entre el muslo y la pantorrilla. Claro que la pantorrilla también tiene su volumen, pero que no se vea que está todo pegado. Y como les comentaba antes, que se note que hay una separación. Y aquí ya tenemos, como pueden ver, el cuerpo masculino de frente y de perfil. Lo próximo que voy a hacer es el rostro. El rostro no es muy distinto del femenino en la base. Podemos recordar qué ubicación tienen los ojos, qué ubicación tienen las cejas. Las cejas quedan justo en el centro del círculo y debajo, un poquito debajo, están los ojos, los cuales deben tener una distancia igual, la misma distancia del ojo. Ahora puedo dibujarlo sencillo. Como ven, no es necesario detallarlo demasiado, puedo hacer una curva y luego hacerle un circulito adentro, una forma que simule la pupila. Ahora, algo que sí es una diferencia interesante es que la ceja masculina suele estar más cerca del ojo que la ceja femenina, suele verse más a veces incluso más inclinada o más espesa, como ven, es más recta, o sea, tiene varias diferencias, es más recta, está más cerca del ojo, suele estar más poblada. Entonces vamos a hacer esta pequeña distinción que va a ayudarnos a darnos una mirada como con ese aire masculino, con fuerza. Entonces aquí ya nos está resultando un tipo de rostro distinto solamente por la posición y forma de las cejas. Como recordaremos, la nariz la podemos simplificar bastante con un círculo y 2 curvitas hacia arriba que simulen las fosas nasales. Ya tenemos una idea entonces, si ya tenemos las cejas y la nariz, ya sabemos
la distancia que va a tener el mentón, porque debe ser una distancia muy parecida o la misma entre la nariz y las cejas y la nariz y el mentón. Entonces, ahora para hacer la boca puedo ubicarme más o menos en el centro de este espacio o un poquito más arriba. Recordemos que muchas veces la distancia suele estar, o sea, la boca suele estar un poquito más arriba, más cerca de la nariz, y ya puedo corroborar que esto esté bien con la medida del ojo llevada hacia abajo. Esto lo recordarán seguramente de cuando hicimos el rostro femenino, que nos da una idea para corroborar que todo esté en su lugar. La medida del ojo está en todas partes. Y ya lo siguiente que hago es hacerme una idea de qué tamaño va a tener la mandíbula. Pero aquí hay algo importante, porque para que se vea más masculino puedo hacerlo de varias formas. Hay unos mentones que son más afilados, más triangulares, y otros que son más cuadrados. Ambos están bien realmente, porque lo importante es que se vea anguloso, que se vea recto, un poquito más recto que el rostro femenino. Entonces van a ver que hay muchos rostros que son así anchos, anchos abajo, porque la mandíbula es grande y el mentón es un poquito más corto. Entonces, también vamos a percibir a veces el rostro masculino como un poquito más alargado en algunos casos. Esto es algo que también ayuda bastante con ese rasgo. Bueno, mi micrófono me abandonó, pero lo que iba a decir es que vamos ahora a hacer vamos a darle más definición al rostro, marcando la línea de la nariz y los pómulos. No es necesario que la línea de la nariz la marquemos de ambos lados, no siempre. Los pómulos están más o menos a la altura de la nariz, es esta pequeña línea a los lados, y podemos marcar el mentón de esa forma con una pequeña línea horizontal justo debajo del labio, y como ven lo vamos a dejar un poquito calvo o podemos hacerle el pelo como querramos. El punto es que ya la estructura la tenemos y podemos hacerle el peinado que querramos, como les digo, hacerlo cabello largo, cabello corto. Vamos a hacer algo rapidito. Como recordarán en el tema de los peinados, lo primero que se dibuja es el volumen y la forma que tiene. O sea, si es ondulado, si es liso, si tiene algunas ondas. En este caso yo lo voy a hacer así como un puercoespín, un poquito afilado en los contornos. Y de esta forma ya tengo la noción de qué tipo de cabello es. Luego lo que tengo que hacer es borrar y darle definición. Claro, no le voy a hacer el volumen ahorita porque cuestiones de tiempo, pero ya tienen una idea con la clase que vimos sobre el cabello femenino. Se van a dar cuenta que el cabello masculino es incluso más rápido de hacer porque es más corto, por lo general. Entonces lo que hacen es dividir los mechones, igual que como hemos venido haciendo. Y por supuesto el cuello debe ser bastante ancho para resaltar un poco más esa fuerza en todo el cuerpo. Ahora vamos a dibujarlo de perfil, que es una estructura muy parecida al femenino. Esto es bastante familiar. Lo primero es ese como pico que dibujamos antes, ¿se acordarán? Vamos a hacer la división a la mitad del círculo. Ya sabemos que aquí van las cejas y un poquito más abajo los ojos. También recordemos que no es tan grande la distancia entre las cejas y los ojos. Eso nos va a ayudar bastante a que se vea más varonil. Acá el ojo debe ser como un triangulito, o sea, no va a ser el óvalo, sino como medio óvalo o un triángulo tal cual. Y vamos a hacer la ceja, la cual va a estar mucho más encima del ojo y más corta. La ceja cuando la dibujamos de perfil es más cortita y está como más adelantada. También tenemos que tomar en cuenta que la misma distancia que hay del ojo al borde debe ser el mismo ancho del ojo otra vez. Aquí creo que no lo medí, pero o sea, tengan eso en cuenta para que se vea más cómodo el rostro. Acá lo que estoy haciendo es dándole este pico a la frente
que se llama arco superciliar, el cual está justo donde están las cejas. En el hombre es mucho más definido, mucho más triangular incluso, entonces por eso lo estoy marcando de esa forma. Aquí ya sabemos más o menos la altura de la nariz. Y lo que voy a hacer es desarrollarla. Por lo menos en el hombre la nariz suele ser un poquito más recta o incluso el puente más desarrollado, entonces puede venir desde más arriba. Voy a hacer aquí la fosa nasal, la aleta, mejor dicho, la aleta nasal, y tiene ese pequeño levantamiento que bueno, le da un poquito más de definición de pronto. Entonces lo que hago es definirlo y ahora tomar la misma distancia, igual que como hice antes, de la nariz a la ceja, de la ceja a la nariz, para saber hasta dónde va a llegar la mandíbula. Acá podemos ya ir visualizando ese triángulo que dibujamos antes cuando hacíamos el cuerpo, porque vemos que tiene esta forma picuda. Y más o menos en la parte del centro, un poquito más arriba, vamos a colocar la comisura de la boca. En esta vista la inclinación, la boca suele ir un poquito hacia abajo. Entonces es normal que, o sea, no porque esté triste, sino porque la boca tiende a verse así. Tiende a caer un poquito en estado relajado incluso. Recordemos cómo dibujamos los labios, como si fuera una especie de corazón acostado, pero en el hombre no tan gordito. Recordemos que la redondez y la carnosidad de los labios es muy propio del figurín femenino. Aquí lo vamos a suavizar, lo vamos a hacer más delgadito, más pequeño. Y ahora nos toca desarrollar la mandíbula. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la mandíbula? La mandíbula viene de la oreja, pero para saber dónde va la oreja vamos a dibujar un círculo enorme que cubra, como ves, la ceja, la nariz y la boca. Aquí recorre esas tres partes y vamos a dividir ese círculo a la mitad. En la mitad, un poquito más hacia el costado, vamos a dibujar la oreja. Y de ahí va a derivar, como les comenté recién, la mandíbula, que tiene esta forma un poco angulosa, como cuadradita, que eso es algo muy propio del rostro masculino, que sea recta, un poquito más recta. Y aquí, al haber dibujado ese círculo grande, ya tenemos la forma general de la cabeza. O sea, ya podemos hacer el cuello, ya podemos mejorar ciertas cositas. Yo mejoré un poquito la boca. La subí un poquito porque me pareció que estaba medio lejos de la nariz. Entonces, eso nos va a ayudar a que se vea más armonioso en general. Y para finalizar, vamos a hacerle rapidito el cabello. Como hicimos antes, el volumen. Vamos a dibujarle las patillas que vienen aquí de la oreja. Acá el cabellito que va hacia la nuca, como ven, voy a mantener el mismo estilo de la otra vista para que parezca que es la misma persona o algo así. Y listo, tenemos nuestro rostro masculino de frente y de perfil. Así que ya saben, ya tienen una noción de cómo pueden hacer el cuerpo masculino, el rostro masculino, para que sus modelos también tengan esas características. Un pequeño dato extra que quería dejarles es que cuando vayan a hacer el ojo, si quieren que se vea más afilado como la mirada de cazador, van a hacer un rectángulo y le van a hacer acá dos picos a los lados, como pueden ver aquí. Entonces, una parte va a ser más grande, la parte de arriba va a ser más grande que la de abajo y va a ser más recta. Perdón, como más marcada, más así, como lo están viendo, más cuadradita. Entonces de allí van a sacar el resto del ojo, o sea, hacen el lagrimal, hacen ay, es que tengo sueño, hacen el párpado móvil y luego ya conocen cómo hacer la ceja, la van a hacer mucho más cerca del ojo para que tenga esa característica masculina. Entonces aquí recordemos el largo, ese tipo de cositas lo pueden verificar cuando estén haciendo el rostro completo, pero les da un aspecto bastante más
más masculino, sí. Como les digo, la mirada de cazador, de Chad, eso les va a recordar mucho esta forma.